En las últimas semanas, las tensiones entre China y Taiwán han vuelto a aumentar y la escalada de tensiones políticas es un hecho. Y cómo no, Estados Unidos vuelve a estar en medio. El 2 de agosto de 2022, la titular de la Cámara de Representantes Pelosi ha viajado a la isla ignorando las amenazas del gobierno chino, un gesto que evidentemente no le ha sentado nada bien al gigante asiático. Pero ¿cómo surgió este conflicto que se extiende hasta nuestros días? ¿Por qué es tan importante esta isla para ambas potencias? Lejos de las ciudades abarrotadas, la isla hermosa, que así es como le llamaban los europeos, luce con belleza natural, montañas, lagos y vastos campos de té. La pequeña nación insular, que tiene poco más de 24 millones de habitantes y es la economía número 22 por volumen de PIB, es reconocida mundialmente como el fabricante de microchips informáticos más avanzados tecnológicamente de nuestra era. Además de eso, ocupa el cuarto lugar en la posesión de reservas extranjeras. Tampoco parece haber mucho interés económico en la isla, pero como todos sabemos, no todo se reduce a la economía. Es que para entender bien esta relación entre Taiwán y China, hay que remontarnos al pasado. Así que poneos cómodos, que empezamos. Originalmente poblada por pueblos de origen malayo-polinesio, la isla de Taiwán o Formosa despertaría el interés de las potencias asiáticas y europeas a partir del siglo XVII, cuando fue ocupada por neerlandeses, españoles, chinos y japoneses. Los portugueses le dieron el nombre de Formosa, y luego España fundó colonias y dominó durante 16 años el norte de la isla, hasta que los holandeses, asentados primero en el sur, los expulsaron y entre 1624 y 1662 lograron el control de amplias zonas costeras, donde mantenían contactos comerciales con China y Japón, quienes protagonizaron otra fase de la colonización de Taiwán. En 1683 la isla quedó en manos chinas integrada en los dominios de la dinastía Qing, situación que se mantuvo hasta 1895, cuando su derrota en la Primera Guerra Sino-Japonesa obligó a los chinos a ceder Taiwán a estos últimos, quienes tendrían el control sobre la isla hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo que devolver todos los territorios que controlaba a China. La entonces República de China empezó a gobernar en Taiwán con el permiso del Reino Unido y Estados Unidos. Es decir, Taiwán no sería independiente, sino que China tendría fuerte influencia en su política. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que hay un detalle del que seguramente muchos os habréis dado cuenta. Tras más de 60 años de ocupación por parte de Japón, es lógico pensar que los habitantes que había ahí ya no se sintiesen chinos, sino más japoneses, cosa que va a tener un fuerte peso a la hora de hablar del sentimiento nacional. Y ahora, volviendo al tema, no hay que olvidar que China en aquel momento estaba en medio de una guerra civil, la cual sería clave para entender las relaciones posteriores con la isla. Resumiéndolo mucho, el enfrentamiento era entre los que apoyaban a Kai-shek y aquellos que apoyaban a los comunistas liderados por Mao Zedong. La élite taiwanesa había logrado cierto grado de autonomía bajo el dominio japonés y esperaban el mismo trato del gobierno chino entrante. Sin embargo, los nacionalistas chinos optaron por una política diferente, centralizando los poderes del gobierno y reduciendo la autoridad local. Luego de 2 años de ocupación, el gobierno chino arrastró a la bancarrota la economía de la isla y suprimió la autonomía que ésta llegó a tener de Japón, provocando protestas que terminaron con la masacre de unos 30.000 ciudadanos taiwaneses. Se confiscaron unas 500 fábricas, minas y propiedades. Después de eso, la mala gestión económica llevó a un amplio mercado negro, una inflación galopante y una situación económica nada buena. Y hay que recordar que los comunistas aún no estaban en el poder. Eliminada toda resistencia, la isla se convirtió en una base segura para el Kuomintang de Chiang Kai-shek, que en 1949, tras ser derrotado en la guerra civil por los comunistas de Mao Zedong, se retiró de Taiwán, atrayendo consigo a unos 2 millones de chinos del continente, muchos de ellos huyendo de los comunistas. Y es aquí donde surge la primera crisis del estrecho de Taiwán.
Luego del ascenso del régimen maoísta, el estrecho de Taiwán se fijó como frontera entre la China nacionalista y la China comunista. El conflicto comenzó cuando las tropas del Ejército Popular de Liberación, el ejército de la China continental, atacaron las islas de Quemoy, en un intento por reunificar todo el territorio. El conflicto duró 7 meses y 3 semanas, antes de que la República Popular de China se retirara al ver que no era posible acometer una invasión a gran escala sin entrar en un conflicto de mayores proporciones con Estados Unidos. ¿Quién si no? Y otro incidente que merece la pena comentar es el que ocurrió en 1958. Esta segunda crisis se desató a causa de las fortificaciones que Taiwán empezó a levantar en Quemoy y en el archipiélago de Matsu. Corto pero sangriento, el incidente puso de relieve la superioridad militar de Taiwán y la posición de favorabilidad de Estados Unidos hacia la isla. Y ahora bien, aquí sería interesante detenernos a ver cómo era la situación económica de la isla, con quién mantenía relaciones comerciales y cómo China influía en su comercio. El cuadro económico de Taiwán después de estos conflictos y la Segunda Guerra Mundial se presentaba extremadamente sombrío. Las principales industrias de la isla se habían visto seriamente dañadas con bombardeos y la población había aumentado repentinamente, cuando unos 2 millones de soldados y civiles refugiados se unieron a los cerca de 6 millones de isleños. Las industrias que habían dejado los japoneses estaban orientadas al mercado japonés y a la industria militar de Japón, sin ninguna base económica independiente. La premiante necesidad del gobierno de mantener una gran fuerza militar, además de la inminente urgencia de restablecer la infraestructura de la economía, hizo imposible equilibrar el presupuesto. Por consiguiente, no se pudo evitar una inflación rápida en los primeros años de la posguerra, derivada de la continua monetización de los déficits públicos. Pero aquí es donde entra en juego la política monetaria que llevó a cabo Pekín, la cual mantenía su moneda sobrevaluada respecto a Taiwán, es decir, era más cara de lo que debía ser. Bajo esas políticas, para Taiwán le era imposible desarrollar nuevas industrias y tenía que seguir dependiendo de aquella que tenía establecida. Y en ese momento, tanto el gobierno central como el gobierno de la isla concibieron Taiwán como un territorio dependiente de China, pero esta relación duró hasta que Estados Unidos se metió de por medio. En 1954, el gobierno taiwanés y los Estados Unidos firmaron un tratado de defensa mutua, y Taiwán recibió el apoyo de este país durante casi 3 décadas. Esto fue acompañado de entradas de capitales provenientes de Washington, los cuales tenían 2 objetivos principales: fortalecer el aparato militar de Taiwán y establecer nexos en un territorio clave en un contexto de la Guerra Fría. Como hemos dicho, esta relación iba a durar 3 décadas. Concretamente hasta 1979, donde Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas formales con la República Popular de China. En los acuerdos firmados se incluía la derogación del Tratado de Defensa Bilateral entre Taiwán y Estados Unidos, la retirada de las fuerzas estadounidenses estacionadas en la isla y la retirada del reconocimiento diplomático formal. Esto último bastante importante. Fue un duro golpe para Taiwán, pero el mundo se mueve por intereses y Estados Unidos no es precisamente la hermanita de la caridad. El presidente Jimmy Carter terminó sus vínculos diplomáticos con Taiwán para centrarse en aquellos vínculos que tenía con China. Pero a pesar de eso, las relaciones siguieron un poco en las sombras, donde Washington les enviaba cierto armamento. Lo que sí que es verdad es que a partir de ese año parecía que se empezaba a divisar la luz al final del túnel y las relaciones entre China y Taiwán empezaban a mejorar. Después de décadas de retórica hostil, China y Taiwán empezaron a tender lazos. Las cosas empezarían a cambiar cuando Taiwán dio un giro a su política económica que le permitía situarse entre las naciones más prósperas del planeta. De este modo, a pesar de tratarse de una pequeña isla con escasos recursos naturales y hallarse en una situación deplorable tras la Segunda Guerra Mundial, Taiwán logró quintuplicar el ingreso per cápita en menos de 30 años, a la vez que duplicaba su población.
Taiwán en este cambio se empezaba a integrar en la economía internacional y en la siguiente década era el turno de China. En la década de los 90 se consolida la apertura económica de China continental y con ello su integración a la comunidad internacional. Esto trae como consecuencia un cambio de actitud en la percepción del gobierno sobre la vía que debería tomar el proceso de reunificación con Taiwán. Se adoptó por tanto una actitud negociadora que se reflejó en una propuesta de reunificación pacífica llamada Un país, dos sistemas, dada a conocer en 1992 por el presidente Deng Xiaoping. No hay que olvidar que Taiwán seguía sin tener una autonomía propia. El conflicto cambia definitivamente en la década de los 90. Las partes involucradas habían llegado a un punto muerto. Taiwán deja de reclamar ser el gobierno representante de la República de China y abre un contexto favorable para que China proponga una fórmula pacífica para la reunificación. La propuesta señalaba que Taiwán, al volver a la soberanía de la República Popular China, podría mantener intacto su sistema político, además de contar con todas las garantías para la plena independencia judicial y legislativa, así como también militar. Sin embargo, las dos partes no estuvieron de acuerdo con el contenido de este llamado consenso. Nunca tuvieron la intención de abordar el estatus legal de la isla, y esto será objeto de conflictos futuros. También hay que destacar que en esta misma década Taiwán experimentó una transición hacia la democracia y empezaba a aflorar con algo de fuerza la idea de una autonomía propia, aunque no cambia oficialmente su estatus para no provocar a China. Es importante destacar que en esta época el Partido Demócrata al mando empezó a propagar el sentimiento nacionalista dentro de la isla que quería romper cualquier identidad con China, cosa que poco a poco se iba difundiendo a través del sistema educativo y otros medios. Pero a pesar de eso, las cosas iban relativamente bien entre ambas regiones. Tanto es así que en 2010 firmaron un acuerdo para estrechar lazos económicos. Pero, ¿qué explica que Taiwán haya aceptado firmar este acuerdo con China? En lo económico, hay que recordar que Taiwán se vio muy afectada por la crisis de las hipotecas subprime y necesitaba una pronta recuperación. En este sentido, el acuerdo comercial significó para Taiwán aumentar las exportaciones a China por la reducción de tarifas negociadas y tener beneficios para invertir en el continente. A finales de los 2000, Taipei permitió los contactos comerciales directos entre las islas taiwanesas de Kinmen y Matsu en la misma costa de China con la República Popular. Hasta entonces, los lazos comerciales eran indirectos y pasaban, como todo el comercio chino-taiwanés, por Hong Kong y Macao. Y para poner cifras, el flujo de bienes taiwaneses a China ascendía en aquel entonces a 80.000 millones de dólares al año, mientras que en el sentido contrario sumaba 30.000 millones. Pero tras ese aparente acercamiento apareció, ¿quién sino Estados Unidos? El país norteamericano, que desde la Guerra Fría había mostrado especial interés no solo económico, sino también geopolítico sobre esta zona, empezaba a ver con recelo cómo el gigante asiático extendía su esfera de influencia. Vamos, que se ponía celosa por los acercamientos que estaban teniendo ambas regiones. Además del objetivo explícito de ampliar sus posibilidades de exportación a los mercados asiáticos, Estados Unidos tenía el interés estratégico de aumentar su poder en el área y contener el avance de China. La integración de China en la región asiática había ido aparejada de una disminución de las tensiones con el gobierno taiwanés. Para aquel entonces se había propuesto expandir sus mercados de exportación e insertarse en las cadenas de valor regionales, al tiempo que pretendía desarrollar relaciones de confianza con otros países y utilizando la cooperación como un vehículo para promover la multipolaridad y convertirse en un férreo competidor de Estados Unidos en todos los frentes. Y las tensiones, después de esto, volverían a surgir. Las fricciones a través del estrecho se intensificaron desde 2016. La nueva administración dio un viraje a la postura que tenía la anterior presidencia. Como resultado, Beijing empezó a tomar acciones cada vez más agresivas, incluso haciendo sobrevolar aviones de combate cerca de la isla. Recuerden el consenso del 92. La interpretación de este por parte de ambas partes empezó a diferir y convertirse en la manzana de la discordia. Para la República Popular de China, como ha declarado el presidente chino Xi Jinping, el consenso del 92 refleja un acuerdo de que
Los dos lados del estrecho pertenecen a una China y trabajarían juntos para buscar la reunificación nacional. Para el gobierno taiwanés significó todo lo contrario, que la isla tendría perfecta autonomía política y económica. Aún a pesar de esta atmósfera inestable, Estados Unidos buscó evitar más fricciones en el campo económico de las que había. Tras esto, Beijing comenzó a moverse desplegando su potencial militar. Las represalias económicas, que ha sido una constante a lo largo de este conflicto geopolítico, empezaron a ganar protagonismo en estos meses. Así, por ejemplo, desde el lunes por la noche, cuando funcionarios estadounidenses y taiwaneses confirmaron que Pelosi viajaría a Taiwán para reunirse con la presidente Tsai Ing-wen, empezó la escalada. Con la nueva administración de Estados Unidos, estas tensiones no solo no disminuyeron, sino que aumentaron. Washington está plenamente convencida de que China representa la mayor amenaza para su seguridad nacional y lo está haciendo saber de muchas formas. El fortalecimiento de sus distintas alianzas políticas, económicas y militares en la región forman parte del esquema. Desde entonces, China se ha mantenido respondiendo con varias medidas que han incluido sanciones comerciales, pero también mediante incursiones al espacio aéreo taiwanés y mediante ejercicios navales en zonas muy cercanas a la isla, desplegados con la intención de mostrar su enojo ante las muestras de apoyo que Estados Unidos y sus aliados ofrecen a Taipei. Es probable que esto no escale a mucho más, aunque bueno, después de lo de Rusia y Ucrania, a ver quién se atreve a hacer predicciones. No obstante, decisiones diplomáticas como las que hemos visto en los últimos meses tienen un alto potencial de acelerar una serie de decisiones, tanto en Beijing como en Washington, y posiblemente los eventos al respecto de Taiwán. Esto podría incluir más ejercicios militares, más despliegues de fuerza, incremento de presencia militar, más envíos de armas, lo que asciende notablemente con la visita de Pelosi, que incrementa la posibilidad de algún enfrentamiento que podría salirse de las manos. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero por si el 2022 no estaba lo suficientemente calentito, ha venido esto a echarle más gasolina al fuego. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, suscribiros si sois nuevos, dejadme vuestro like, comentario, gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.